Bueno, habíamos empezado a ver lo que son las reglas de discernimiento según San Ignacio, que nos van a ayudar a ver de dónde vienen todas esas emociones, esos movimientos interiores que tenemos, nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones, pensamientos, sugerencias, desánimos, todo esto tiene una lógica que el santo nos va a ayudar a descubrir. Eh, Aquí os he ordenado en el PDF que os he realizado, también lo sintetizo de esta manera. Es como una especie de índice, ¿no? Habíamos visto que la primera y la segunda regla se aplican a personas que van o bien en busca de pecado mortal o para toda persona que busca a Dios. En la tercera introduce el concepto básico que es la consolación. En la décima y la onceava, cómo actuar en consolación. En la cuarta regla nos introduce otro concepto básico que es la desolación, en qué consiste. En la quinta, sexta, séptima y octava nos dice cómo actuar en esta desolación. Y en la novena, las causas de la desolación. Nosotros nos quedamos en la octava, en la novena y estamos a punto de ver el resto. En la 12, 13 y 14 son las estrategias del demonio. Y después lo que hace San Ignacio es introducir otras reglas que son de segundo nivel. Es decir, para esas personas que ya tienen claros estos conceptos y que ya han aprendido a llevar una vida de oración intensa, que van prosperando, su vida espiritual va fructificando, introduce otras 8 reglas más que vamos a intentar agotar ahora y si no, pues la siguiente sesión terminaremos de ellas. Esta vez he preparado una exposición más pausada con más ejemplos y también queriendo animaros a que participéis después de ver cada regla con alguna experiencia propia, si esto suena de alguna manera. Bueno, y entonces también he resumido en una frase muy básica en qué consiste cada una de las reglas. Es decir, la exposición que hace el santo, yo no puedo mejorarla porque él sintetiza de una manera muy concreta todo el conjunto de lo que quiere expresar, pero bueno, yo he simplificado bastante también en el lenguaje y la he reformulado, entonces la vamos a repasar. La primera regla se aplica a todas las personas que viven en pecado mortal. Es decir, esta regla solamente va a las personas que van pecando de manera grave, grave, grave. Aquí el demonio lo va a mantener tranquilo con placeres, es decir, pensamientos placenteros, de calma, de que no pasa nada, consuelos, por así decirlo, demoníacos. Mientras que Dios y sus ángeles, en cambio, lo van a inquietar con remordimiento para llamarlo a la conversión. Esa sería la síntesis de la primera regla. La segunda regla se aplica a todas las personas que buscan a Dios. Aquí el espíritu da paz y ánimo, mientras que el mal espíritu, lo contrario, entristeza, inquieta el avance y ralentiza el avance. La tercera regla se aplica a todo, o sea, nos explica lo que es la consolación y en un resumen, en muy pocas palabras, es todo lo que enciende nuestro amor de Dios y aumenta las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, y todo lo que nos da alegría y paz interior. La cuarta regla, no, la décima regla nos dice cómo actuar en consolación. Y es que nos preparemos para la desolación cuando venga lo contrario, tomando fuerza y humildad para cuando eso ocurra. Es decir, disfrutar la consolación sí, pero teniendo en cuenta de que en algún momento posterior nos va a venir el sentimiento contrario. Y la onceava regla nos dice, en consolación, humíllate, recordando tus caídas, y en la desolación, levántate, recordando las gracias recibidas. Sería como la síntesis de la onceava. La cuarta regla nos va a describir lo que es la desolación. Nos dice que la desolación es oscuridad, inquietud, tristeza que enfría el alma, todo lo que nos anima a buscar lo más bajo, como si Dios estuviera lejos. Y la quinta regla es una regla de oro para los que estamos desolados, que nos dice nunca cambiar los propósitos, nunca hacer mudanza, mantenernos firmes como estábamos en la consolación anterior. La sexta regla nos decía lo que hay que hacer, ahora sí, cómo vamos a actuar en estos momentos tan difíciles. Y aquí nos dice que en desolación hay que principalmente hacer tres cosas: intensificar la oración, hacer examen de conciencia y también hacer alguna penitencia. La séptima regla nos explica el por qué Dios permite la desolación. Nos dice que es una prueba y que tomamos en cuenta que aunque no sintamos a Dios en ese momento, Él nos deja la gracia suficiente para resistir y no desfallecer, no morir en el intento.
Y ahora sí vamos a ver la octava regla. Voy a leer lo que dice San Ignacio y después voy a ir explicándolo poco a poco. También nos dice, es un consejo práctico que podemos hacer en estos momentos de desolación. La octava regla nos dice, el que esté en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra tal desolación, como está dicho en la sexta regla. Aquí nos dice, San Ignacio nos revela cómo actúa la providencia divina en tiempo de desolación, y él nos sugiere que cuando luchamos fielmente contra ella, sin cambiar los propósitos y usando los medios adecuados, es decir, la oración, el examen y la penitencia, San Ignacio nos asegura que el consuelo no va a tardar en volver. Es decir, la enseñanza fundamental de esta regla es doble. Por un lado nos pide que ejercitemos la paciencia para resistir el presente y también ejercitemos la esperanza para no dejarnos engañar sobre el futuro. Así, San Ignacio nos dice que pensemos que pronto seremos consolados. La gran tentación del enemigo no consiste tanto en atacar el presente, sino el futuro. No solamente... ¿Sí, Cata? Tengo una duda, Ujú. pero cuando termines la regla. Ok. Sí, no nos dice, o sea, no solamente nos dice el enemigo, ahora estás mal, sino que también te dice, esto no va a cambiar nunca, siempre te vas a sentir así, ¿cómo vas a resistir toda la vida así? Esto es demasiado para ti. Aquí aparecen lo que San Ignacio denomina tentaciones de futuro, que son especialmente peligrosas porque no podemos controlar el futuro con nuestras manos. Y el enemigo nos suele tentar por dos vías, o bien recordándonos el pasado, es decir, sugiriendo que nuestros pecados son demasiados como para que Dios nos perdone y nos saque de este estado de desolación, o también con el futuro, diciéndonos que no vamos a poder perseverar en nuestro anhelo de santidad. Si el enemigo logra ocupar nuestra mente con lo que ya pasó o con lo que aún no existe, nos está robando la fuerza para poder vivir fielmente el ahora. San Ignacio mismo vivió esta tentación de manera muy concreta en Manresa. En Manresa se estaba mucho tiempo haciendo penitencias muy duras, muy duras, con largas horas de oración, y sufría muchísimos combates interiores que llegaron hasta el punto de que casi lo volvían loco e incluso llegó a pensar en suicidarse, ¿no? Durante un momento. Y el enemigo le sugirió, ¿cómo vas a perseverar los 70 años que te quedan de vida así? Sin embargo, la respuesta de San Ignacio fue muy simple. Fue decirle al demonio, ¿y tú acaso puedes prometerme una hora de vida? Con esto, el demonio quedó desarmado. Es decir, no se trata en desolación de pensar que vamos a perseverar toda la vida así, sino simplemente ser fiel en el ahora. Esta regla, la octava, es una regla muy concreta y muy humana. Nos dice que no hay que hacer propósitos para toda la vida cuando estemos en desolación, sino hay que hacerlos por hoy, incluso por unas horas. Muchos santos han vivido así y también esta es una regla que utilizan en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. No piensan, nunca más en la vida voy a beber, sino dicen, hoy no beberé. En la vida espiritual podemos aplicar esto diciendo, pensando, o sea, mentalizándonos, hoy voy a rezar, hoy voy a ser fiel, hoy voy a resistir. Es decir, la paciencia de la que habla San Ignacio no se trata de una mera resignación ni un cruzarse de brazos a esperar de que todo pase, sino que es una paciencia activa, que nos invita a perseverar en la oración, en mantener el examen, en resistir a la tentación y en aceptar la desolación sin dramatizarla, es decir, sin pensar que esto va a ser para toda la vida. Y aquí es muy importante recordar que no podemos producir la consolación o los consuelos que solo vienen de Dios por nuestras fuerzas, pero sí podemos disponernos bien para recibirlas cuando lleguen. Y finalmente pongo una cita de la imitación de Cristo que expresa esta regla con una gran claridad. Y dice el santo, cuando te fuere quitado la consolación, no desesperes inmediatamente, mas espera con humildad y paciencia la visitación celestial, porque poderoso es Dios para volver a darte una mayor consolación. Aquí San Ignacio nos recuerda que Dios permite la desolación para purificar nuestros pecados, ofreciéndole nuestro sufrimiento a Dios para unirnos a Él en su pasión, para fortalecer las virtudes,
para educar la fe, para desprendernos de los consuelos o de los apoyos sensibles que Dios nos da. Y en este sentido, la desolación puede servirnos incluso de un campo de entrenamiento espiritual, siempre teniendo en cuenta que Dios nunca nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Sintetizando la regla, podemos decir que es importante que en la desolación no desesperemos, no proyectemos al futuro ni dramaticemos, sino que vivamos el presente con paciencia y esperanza, porque la desolación ni es eterna, Dios no nos va a abandonar jamás y la consolación va a volver tarde o temprano. ¿Sí, Cata? Sí, perdón. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, o sea, primero, ¿cómo distinguir cuando es una desolación espiritual porque el Señor está permitiendo que tú tengas una desolación? Obviamente, cuando es una desolación por pecado, sabemos cuando hay pecado. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estás en una situación que no es de pecado, pero te genera desolación? Imaginemos, una persona que está con un narcisista, ¿vale? Saliendo o casado o lo que sea. O sea, realmente ya está sintiendo desolación, pero hay una causa real, Ujú. me refiero no espiritual, en la cual sí se debería hacer un cambio de vida. Pero a lo mejor la Ujú. persona no se da cuenta que ese es el factor. O sea, un poco cómo discernir la causa real de esa desolación y en qué momentos realmente si uno tiene que tomar decisiones. Entiendo yo que sí, por ejemplo, en este caso, la desolación es causada por esto, uno tiene que cambiar de vida. O a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pregunta, pues no tengo ni idea cómo funciona en este. Sí, claro. O sea, por eso San Ignacio recomienda el examen constante en la desolación. Es fundamental porque el examen es lo que nos va a traer las causas de nuestro estado interior. O sea, hay veces en las que, como tú dices, es muy fácil ver la causa, o sea, es muy evidente que estamos rodeados de una persona tóxica cuyo contacto no nos beneficia y cuya conversación más bien nos entristece. Y también, pero sin embargo, cuando hay veces en las que no es el caso, sino que simplemente estamos tristes y no sabemos por qué. Incluso podemos tener la tentación de hacernos culpables de esa tristeza, es decir, de volvernos demasiado escrupulosos y de pensar, tiene que haber algo que no estoy haciendo bien, o sea, y aquí lo que San Ignacio nos enseña es decir, bueno, la desolación es muy dura. Es un campo de batalla, pero hay que, o sea, pero tiene diferentes causas que ahorita vamos a ver en la novena regla y que si es espiritual, si su fuente, o sea, Dios siempre va a permitir la desolación y es porque siempre va a sacar un bien mayor. O sea, la desolación cuando uno sale con un narcisista es para que uno precisamente despierte y cambie de vida, ¿no? En ese sentido, uno puede identificar la causa. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual, sino que él nos dice el examen es fundamental. O sea, por eso él nos enseña que estas reglas son para tener una vida interior vigilada, para poder aprender a vigilar nuestro corazón y nuestros pensamientos y también encontrarle un sentido, no simplemente estar como sujetos a nuestras pasiones sin saber de dónde viene, por qué viene y eso. No sé si respondo a tu pregunta. Genial, genial. Luego nos enseñarás también a hacer el examen, ¿no? Sí, con Genial, gusto. genial. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. No hay ningún en el chat. Vale. Nada, no hay preguntas en el chat, pero ya sabéis, chicos, podéis ir dejando vuestras preguntitas en el chat, comentarios, si alguien quiere poner algún caso suyo personal que a lo mejor Benacir le puede echar una mano, pues adelante. Bueno, Sigue, Benacir. pasamos a la novena regla. Dice que aquí hay tres causas principales por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos en nuestros ejercicios, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probamos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. La tercera, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni alguna otra consolación espiritual, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y porque es cosa y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la consolación espiritual. El sentido de la regla general es que aquí nos va a fortalecer el entendimiento.
Hasta ahora nos ha enseñado qué hacer en desolación, ahora nos va a decir por qué permite que aparezca. Esto es fundamental porque si no, uno podría pensar que la vida espiritual es una lucha ciega, fatalista, donde el alma es un juguete de fuerzas que no entiende. Aquí San Ignacio nos está diciendo claramente, la desolación tiene causas y conocerlas nos da paz, nos da orden y da madurez espiritual. Aquí no pretende enumerar todas las causas posibles, como ya bien hablamos, ¿no? Sino las tres principales causas en la vida ordinaria. La primera causa es que la desolación aparece porque somos tibios, perezosos o negligentes, es decir, por nuestra culpa. A veces la desolación es consecuencia directa de nuestra infidelidad en los propósitos que nos habíamos planteado. ¿Y cómo la reconocemos? De nuevo volvemos al examen. Si vemos que hemos abandonado prácticas que le prometimos al Señor, si hemos relajado la oración, si hemos dejado algunas virtudes de un lado que queríamos ejercitar, si hemos recuperado apegos o comodidades que le habíamos entregado a Dios, o si hemos cumplido nuestro deber de Estado con desgana, entonces la causa de nuestra desolación es clara. No es una prueba, sino que es una consecuencia lógica de nuestra falta, de nuestras faltas. Por ejemplo, un religioso que empieza a rezar sin atención, a su rosario lo hace con prisa y con mucha desgana, y pronto va a descubrir que de repente la oración le va a costar cada vez más, que va a perder el gusto espiritual que antes tenía y va a terminar casi incapaz de rezar ni unos minutos. Aquí vemos que la tibieza no aparece de golpe de la noche a la mañana, sino como un resultado de pequeñas omisiones. La solución es muy lógica. Aquí San Ignacio nos propone, corrige, vuelve a lo que habías prometido. Cuando se retoma la fidelidad, normalmente la desolación desaparece. Aquí es importante porque si nosotros sabemos que sufrimos de escrúpulos, si tenemos alguna razonable de que somos personas escrupulosas, que estamos dándole vueltas demasiado a nuestras faltas, aquí no debemos de acusarnos de tibieza, sino vamos a buscar la causa en los diferentes que vamos a ver. Eh, la segunda causa de la desolación es que aparece como prueba de Dios, para probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio sin estipendio, es decir, sin pago. Aquí cuando descubrimos que no nos hemos enfriado, que no hemos dejado la oración, que realmente no hemos cambiado los propósitos y sin embargo estamos desolados, no hay que pensar que, o sea, no hay que embrollarnos mucho en buscar en nosotros la causa, sino que hay que pensar que Dios está probando nuestra rectitud e intención. Es decir, ¿qué es lo que va a querer probar Dios? Si lo que buscamos realmente es a Dios o si son solamente sus consuelos, sus fervores, sus lágrimas, sus caricias, por así decirlo. Por eso Dios, con amor pedagógico, nos va a retirar el consuelo para ver si seguimos fieles cuando no tenemos el pago de estos consuelos. ¿Y por qué? Porque en los comienzos, o en la gente que estamos, bueno, recién conversa, a veces tenemos mucho fervor y muchas alegrías y mucho gozo de Dios. Pasa lo mismo también con los novicios que recién entran a la vida religiosa. Por eso San Bernardo decía, Semper ero novitius, siempre seré novicio. Pero o sea, San Ignacio lo que nos sugiere es que con el tiempo Dios va quitando todos estos apoyos sensibles para ver si nuestra voluntad le sigue amando y si ya está firme en su deseo y en su búsqueda. Aquí, lo que San Ignacio sugiere es que el servidor más noble para Dios es el que le sirve sin pago, sin estipendio. También San Juan de la Cruz va a decir algo similar, que dice, Dios acostumbra a llevar a los suyos por caminos donde no hay gusto, para purificar el amor. La tercera causa, finalmente, de la desolación, es que Dios la utiliza también como una enseñanza, como una pedagogía para hacernos ver que la consolación no es nuestra. Aquí cito a San Ignacio, para darnos vera noticia y conocimiento de que no es de nosotros traer consolación. Y esto es una cura especialmente contra un vicio muy profundo, que es el orgullo y la soberbia espiritual. Porque tenemos una tendencia natural a pensar que si estoy consolado es porque estoy haciendo bien las cosas, es por mi mérito, porque tengo un método infalible o porque tengo incluso cualidades especiales. Pero cuando llega la desolación, nos vemos que hagamos lo que hagamos, no podemos retomar en nosotros esos consuelos.
Santa Teresa explicaba con humor que algunas de las monjas de sus novicios, bueno, de sus hijas, por así decirlo, al sentir un poco de consolación, casi ni se movían del banco para no perderla, como si la consolación fuera algo que se pudiera agarrar con la mano. Entonces vemos que Dios permite la desolación para enseñarnos que la consolación es un don que proviene de Él, que no es mérito nuestro, que no es posesión nuestra, no la podemos agarrar, no la podemos apresar, y que no es algo que Él nos deba, que no es un pago. Así nos cura contra una de las peores enfermedades, que es atribuirnos a nosotros mismos los que viene de Dios, lo que viene de Dios. Y con esta regla, San Ignacio, para sintetizar, nos deja tres reglas muy, muy básicas. Y es que si encontramos en nuestro examen que estamos tibios, hay que corregir. Si vemos que no hay tibieza, hay que aceptar esta prueba, esta desolación, con paz. En ambos casos no debemos desesperar, porque Dios siempre obra para nuestro bien. Aquí, como dice San Pablo, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. No sé si alguien quiere comentar algo o continuamos. Podemos continuar, lo único que Continuamos. tenemos a Leslie que se siente un poco desolada Ah, porque su esposo la abandonó hace 2 meses y la trata como su enemiga. De que él está en adulterio y no muestra arrepentimiento, y que tienen 2 niños, uno de 9 y otro de 7 y que está un poco triste, ¿no? Entonces creo que sería bueno que todos rezásemos por Leslie sí, y por esto, por lo que está atravesando. Bueno, y sobre todo, pues a lo mejor ver que sí que hay una causa clara, ¿no? De claro. desolación en Ujú. este caso, ¿no? Benazir, no sé si puedes hablar un poquito sobre esto. Sí, que en este caso hay una causa que es la separación de su esposo, pero bueno, la regla se puede aplicar en no perder la confianza en Dios, de seguir rezando mucho por él, por la restitución de su familia, y también pensar que Dios, si lo está permitiendo, también es porque, bueno, espera sacar algún bien, aunque no lo podamos ver en el momento inmediato, aunque sea muy difícil, una situación muy difícil, pero que es como dice, una tentación de pensar de que va a durar para siempre y no va a durar para siempre esta situación. O sea, que hay que rezar mucho para que esto cambie. Gracias, Benazir. Pues podemos Sí. seguir si quieres. Bueno, vamos a empezar con las tres reglas sobre las tácticas del enemigo. Aquí San Ignacio nos sigue introduciendo los conceptos básicos de aquellos que vamos entrando en la vida espiritual y nos va a desenmascarar cómo opera el demonio, ¿no? Voy a leer la duodécima, tal como la explica el santo. Dice: el enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura, de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones, haciendo el opósito per diametrum. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor, perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de natura humana, en prosecución de su dañada intención con crecida malicia. Aquí la 12ª regla lo que nos va a enseñar es a cómo luchar con el enemigo. Nos dice San Ignacio claramente que no vamos a luchar poniéndonos a la defensiva, sino atacando con decisión, fortaleza y valentía espiritual. El método que nos propone el santo no consiste en huir, ni en negociar, ni en demorarse en lo que nos sugiere, sino en hacerle frente al enemigo con resolución. Esta regla se apoya en dos fundamentos. Primero es el espíritu de magnanimidad que San Ignacio propone desde el comienzo y el carácter real del enemigo con el que estamos luchando. Aquí no sé si os haya parecido mal la comparación con la mujer. Esto era, bueno, en tiempos de San Ignacio, 1500, 1600, pero bueno, se entiende un poco la analogía, ¿no? Dice que el enemigo se fortalece con nuestra debilidad. Dice el enemigo, dice San Ignacio del enemigo, que es débil ante la fuerza y fuerte ante la debilidad, tímido y huidizo cuando se le hace cara, feroz cuando el hombre se acobarta.
Esto significa que si el alma se muestra firme, el enemigo retrocede. Si el alma duda, vacila o retrocede, el enemigo se crece con más violencia aún. Es decir, esto nos pone en alerta contra una actitud que es el miedo. No tenemos que tener miedo del maligno, ¿no? Aquí San Pedro lo expresa con claridad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la tradición añade un dato esencial, que es un león, pero es un león encadenado. Cito de San Agustín. Está atado como perro a la cadena, y a nadie puede morder más que al con mortífera seguridad se le acerca. Puede ladrar, puede solicitar, morder no puede más que al que se deja, porque no daña forzando sino persuadiendo, ni nos arranca el consentimiento sino que nos lo pide. La tentación concreta, bueno, San Ignacio hace una aplicación muy práctica, es que el enemigo no es solamente, no, o sea, no es solamente el demonio en abstracto, sino cada tentación concreta. O sea, sí, cada imagen, cada sugerencia que nos viene, viene del enemigo. Y aquí la regla es clara, es que podemos hacer frente a las tentaciones si les contraponemos un ataque decidido. En cambio, todas las tentaciones van a vencer si nos encogemos interiormente. San Ignacio cuenta en su biografía que ya, o sea, ya lo he comentado antes, que le asaltaba mucho recurrentemente un pensamiento muy fuerte, desde ¿cómo podrás tú sufrir toda esta vida de penitencia, de mortificación, de oración, de darte a los demás, los 70 años que te vienen? San Ignacio reconoció inmediatamente el origen, hizo discernimiento, dijo, esto es del enemigo. Le respondió, oh miserable, tú prometer una hora de vida? Es un corte, ¿no? No va a dialogar, no va a decir, bueno, igual voy a vivir 30, igual esto cambia, no. O sea, es romper la tentación de raíz. Y esto es lo que nos sugiere su famoso oppositum per diametrum, que significa literalmente lo opuesto por el diámetro, es decir, el extremo contrario. Aquí San Ignacio nos pide valentía y arrojo, porque se trata de no hacer una corrección tibia o a medias, sino que o sea, él nos propone una estrategia de lucha de combate espiritual, partiendo de una intuición muy realista, que es que el enemigo siempre nos va a empujar en una dirección concreta a la que quiere que vayamos. Si nosotros solamente resistimos pasivamente, muchas veces vamos a ser arrastrados por él. En cambio, si caminamos activamente en dirección contraria, vamos a romper la dinámica de la tentación. Así que el método ignaciano no solamente consiste en no pecar, sino desmontar de cuajo el movimiento interior, o sea, la emoción, el pensamiento, la sensación que me está conduciendo al pecado. Con ejemplos muy concretos. Si yo siento soberbia de repente o veo que tengo pensamientos de vanidad, no solamente busco evitar presumir, sino aceptar incluso humillaciones. Voy a pedir consejo a alguien al quien no respeto. Voy a obedecer. Esas pueden ser unas estrategias de opósito per diámetro. Contra la avaricia, no puedo hacer un acto de generosidad, no solamente no robar, sino dar limosna, desprenderme de cosas que me gustan y compartir. Frente a la pereza, no solo evitar dejar tareas a un lado sin hacer, sino adelantarme a lo que se necesita, comenzar antes de tiempo, esforzarme más de la cuenta. Frente al miedo, hacer un acto de confianza valiente que consiste no solamente en intentar tranquilizarme, sino de dar un paso decidido hacia aquello de que el miedo me quiere hacer evitar. Y frente a la tentación de huir, o sea, si la tentación me empuja a escapar de la oración o del deber, el opósito per diametrum es quedarse aunque cueste permanecer. San Juan de Ávila aquí ofrece una clave decisiva, que es que todo el ardid de su guerra del demonio sea por vía del miedo. O sea, eso es fundamental. Si dominamos el miedo, San Ignacio nos dice que vamos a dominar la tentación. Si vencemos el miedo, vamos a vencer al demonio, pero no con autosuficiencia de que eso viene de nuestra parte, sino siempre teniendo la confianza en Dios. Las armas principales que hemos de tener son el esfuerzo del corazón, no con nuestra confianza, sino con la fiducia en nuestro Señor. La espera confiada, es nuestra verdadera fuerza. ¿Sí, Susana? Hola, sí, yo quería decir que precisamente
Yo hace unos meses pues estuve con Padre Salvador, el exorcista de la diócesis de Cartagena, y es que sí, pues sería el Espíritu Santo, porque es que yo iba con muchísimo, muchísimo miedo y todo el proceso llevaba con muchísimo miedo, y él se focalizó en esta regla. Mm, Me comentó lo de San Agustín, que el mm, demonio es un perro atado, pero que huele el miedo, que lo huele. mm. Y claro, yo ahí me sentía muy indefensa, pero a raíz de lo que me dijo, pues le di completamente como digamos, la vuelta a la tortilla, ¿no? Empecé también en la oración, pues a pedir esa valentía y la verdad es que cambia mucho, porque además es que el miedo paraliza. Totalmente. Muchas gracias, Susana. Sí, totalmente. Es tal como lo has expresado. Bueno, siguiendo un poco con lo que tú decías, encaja perfectamente con lo que San Juan de Ávila también expresaba. Y dice San Juan de Ávila que al demonio hay que enfrentarle, pues el temerle es un cierto modo de sujeción, como que nos puede dañar en algo. Sin embargo, hay que pensar que no nos puede llegar a tomar ni siquiera un cabello de nuestra cabeza sin la licencia y el permiso de Dios. Por lo tanto, no hay que temerle al demonio, sino al Señor que puede darle licencia. Y por eso debemos estar siempre humillados y con santo temor delante de Dios, mas para con el demonio, muy esforzados con la esperanza en Dios y llenos de santa soberbia. O sea, aquí San Juan de Ávila lo expresa así, una santa soberbia contra el demonio, un santo temor de Dios. Y cuanto él más bravezas mostrare, es decir, el demonio, tanto más vos temed a Dios y os encomendad a él, y tanto menos temed al demonio. Eso es lo que comenta San Juan en la Audifilia. En suma, el miedo al demonio es otorgarle de manera encubierta un poder que no tiene. O sea, podemos pensar también en la imagen que nos propone San Pío cuando resume toda esta regla, ¿no? De manera inolvidable, que comenta que el diablo es como un perro rabioso encadenado. Más allá del radio que le permite la cadena, que viene dada por Dios, no puede morder a nadie. Eh, Aquí, y aquí cierro con una cosa que me parece muy interesantísima sobre por qué Dios permite esta lucha de nosotros con el demonio, por qué permite este combate espiritual, ¿no? Santo Tomás pone esta lucha en el marco de la providencia divina. La providencia, o sea, Dios nos conduce, siempre va al bien. Y nos puede conducir al bien directamente por los ángeles buenos, por sus emisarios, o indirectamente, permitiendo la tentación para ejercitar la virtud. Y aquí cito de Santo Tomás. La providencia divina conduce al hombre a su fin de dos maneras, directamente llevándolo al bien o alejándolo del mal, lo que se hace por el ministerio de los ángeles buenos. Indirectamente ejercitándolo a la lucha, contrariándole en el querer hacer el bien. Convenía que esta segunda manera de procurar el bien del hombre se confiase a los ángeles malos, para que ellos, después del pecado, no fueran del todo inútiles al orden del universo. Y aquí nos invito a reflexionar sobre esta frase. Convenía que los ángeles malos, después del pecado, no fueran inútiles al orden del universo. Con esto vemos que la tentación ni es un accidente, no es una injusticia, o sea, no es que Dios nos trate mal porque quiere, sino que es un medio pedagógico para fortalecer nuestra libertad. En síntesis, la regla 12 nos deja una enseñanza muy clara, que es que el enemigo se vence con fortaleza, no con miedo, como ha expresado Susana. El consentimiento es la clave de toda tentación, es decir, el diablo no va a entrar a menos de que nosotros no le abramos la puerta en nuestra voluntad. Por lo tanto, está en nuestro hacer, o sea, está en nuestro lado hacer la lucha contra la tentación. Y tenemos asegurada la victoria cuando nuestra alma no retrocede. Eh, ¿Hay alguna aclaración, alguna pregunta, alguna duda? Si no, continuamos con la regla 13. Bien. La, la, Seguimos con la regla 13. Las estrategias, las tácticas del demonio? Decíamos que en la 12 el demonio es como una mujer, ¿no? Que pierde valentía frente a quien le pone rostro. En la regla decimotercera
vemos que nos dice San Ignacio. Asimismo se hace como un vano enamorado, en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano que hablando a mala parte requiere a una hija de buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas. Y al contrario le displace mucho cuando la hija del padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras y la intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y persuasiones al ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Esta regla decimotercera nos enseña una verdad fundamental del combate espiritual, y es que el demonio actúa en la oscuridad, en lo secreto, en lo oculto, y huye de la luz. Por eso, una tentación cuando la manifestamos a nuestro director espiritual o a nuestro confesor pierde su fuerza, mientras que la tentación que se guarda en el secreto y que es el pensamiento que se va dejando crecer en lo oculto se va fortaleciendo. Esto no habla tanto del contenido de la tentación, sino el método del maligno. Y es que el enemigo va a seducir ocultando, engaña escondiéndose y no soporta ser descubierto ante alguien que lo puede desenmascarar. Y aquí nace una máxima ignaciana que es tentación declarada es igual a casi a tentación ganada. Nuestro enemigo, o sea, hay que pensar que el demonio no conoce la nobleza, no es franco, no actúa de frente, sino que toda su táctica consiste en embrollos, en lazos, en artimañas, mentiras, en engaños encubiertos con apariencia de bien. Estas tentaciones van a triunfar mucho en las almas que caminan solas, en las personas que se fían exclusivamente de su propio criterio, de su propio juicio. En cambio, se disuelven como humo cuando son expuestas ante alguien espiritual, ¿no? O sea, o alguien de mayor rango, el superior, alguien experimentado. Por lo que esta regla nos sugiere la necesidad de la dirección espiritual, ¿no? O sea, es decir, que, o sea, no todos nosotros somos principiantes a la hora de emprender este camino. Y entonces, en ese sentido, somos como niños que necesitamos en algún punto ser guiados. Así como en la vida natural tenemos padres, en la vida espiritual podemos, o sea, es propio y es aconsejable que tengamos padres espirituales. Y hay que tener claro una condición, que es que nuestro director o nuestro padre espiritual solo nos va a poder ayudar si conoce lo que está sucediendo en nuestra alma. Si se lo ocultamos, no va a tener manera de conocer ni nos va a poder ayudar a discernir. Eh, aquí, eh, aquí vemos que la perfidia de las tácticas del demonio se centran en cerrarnos la boca, ¿no? O sea, lo que llaman el demonio mudo. Es todo pensamiento que nos sugiere que hay algo que no hace falta decirlo, que no es tan importante, que ya lo resolveremos solos, que no hay que molestar al director espiritual. Y estas sugerencias, todas estas sugerencias nacen de falsa vergüenza, encogimiento interior, ¿no? De la timidez, del temor del respeto humano, de la presunción incluso de la vanidad o de una exagerada autosuficiencia. Y San Ignacio nos recomienda que tenemos que tener claro que estos pensamientos, todos estos pensamientos que nos aconsejan callar, hay que rechazarlos resueltamente y abrir nuestro corazón, ¿no? A nuestro confesor. Santa Catalina de Bolonia relata una experiencia muy iluminadora en este respecto, y es que el demonio se le aparecía bajo la forma de Cristo crucificado, imaginad. O sea, ver a Cristo y pensar. O sea, veía que este Cristo le recomendaba una obediencia rápida, pero poco a poco, bajo apariencia de mejor bien, le iba sugiriendo juicios contra el mandato del superior. Entonces, es decir, le iba sugiriendo como contradicciones contra lo que le iban mandando el superior. Y Santa Catalina reconoce que habría sido engañada si no hubiera manifestado todo esto con humildad a su superior, ¿no? Y aquí la enseñanza es que el demonio puede engañar incluso vestido de bien, o sea, nos puede convencer con falsas razones. Aquí presento como unas citas de los santos para ilustrar esta regla mejor. San Paladio nos dice que los que están faltos de dirección
Caen como hojas empujadas por el viento sin rumbo fijo. San Bernardo nos sugiere que quien se hace maestro y director de sí mismo, se hace discípulo de un necio, y añade desde su experiencia, me es más fácil dirigir a otros que a mí solo. San Vicente Ferrer comentaba, nunca Jesucristo dará su gracia a quien pudiendo tener un director capaz, desprecia esta ayuda confiando en sí mismo. Y concluye, quien obedece sin reserva a un director llega más pronto que quien se guía solo, aunque sea muy inteligente. San Casiano advierte, con ningún vicio lleva tanto el demonio al monje a la perdición como cuando le persuade de que se fíe de su propio juicio. Y finalmente San Antonio Abad confirma que he visto monjes después de muchos años de trabajos que cayeron hasta la locura por confiar en sí mismos. Es- San Ignacio nos recuerda, vosotros sois hijos de la luz. Por lo tanto, lo que necesariamente se oculta, lo que no se quiere mostrar a nadie, lo que no se somete a discernimiento de un superior, de alguien experimentado, tenemos que tener cierto de que eso no puede venir de Dios, aunque la doctrina parezca buena o sea virtuosa. Todo esto se puede extender a personas, grupos o movimientos que trabajan en secreto, sin transparencia, sin obediencia eclesial. Tarde o temprano derivan en algo anticatólico, aunque se presente como algo muy piadoso. Entonces vemos que las artimañas, o sea, un poco para sintetizar, las artimañas concretas del enemigo para mantener en secreto son la falsa vergüenza, es decir, pensar que me rebajo si lo digo, la antipatía al director, la desconfianza, pensar que no va a servir de nada que yo lo diga, el falso respeto, pensar que le hago perder el tiempo, la presunción de yo puedo solo. Em, Vemos, o sea, vemos que el demonio actúa en secreto, la gracia actúa en la luz y lo que se manifiesta con humildad, o sea, pierde todo su poder sobre nosotros. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, sí, Gisela nos dice que en este momento no tiene director espiritual porque viene teniendo problemas con el que tenía. Pues allí habría que ver el caso concreto, o sea, si ya es algo recurrente que sabotee, por así decirlo, la relación con el director espiritual, aquí con el examen ignaciano podríamos pensar, bueno, ¿cuándo fue que todo se torció? O sea, ¿qué fue concretamente lo que hizo que esa relación o sea, se enfriara, ¿no? O sea, sería como el consejo que daría San Ignacio, ¿por qué estas relaciones con el director espiritual están fracasando? ¿Qué es algo que yo pueda cambiar? Siempre es algo propio de los directores. ¿Hay algo, una cosa concreta, quizá un pecado o una tentación concreta, un pensamiento, una emoción que me lleva a esta ruptura? Y ahí sí podría haber, o sea, podría verse si hay influencia del maligno, o sea, en ese sentido, o, o viene por algún otro motivo. Claro. La pregunta esta del director espiritual es muy compleja. Yo lo que recomiendo es siempre rezarle mucho al Espíritu Santo, pidiéndole a un director espiritual que me haga más santa. No tanto que me diga lo que quiera escuchar, o al que le caiga bien y que yo le caiga bien, o que tenga tiempo, o que viva al lado de mi parroquia. No, no, sino el director espiritual que me haga más santo. Y eso puede ser, o sea, la oración en el cuando nuestras fuerzas nos vemos incapacitados para encontrar un director espiritual es pedirlo al Espíritu Santo. Eh, y lo bueno es, sí, Inmaculada nos comenta que no tiene director espiritual, que siempre habla con el sacerdote, el cura de su parroquia, pues eso es algo bueno porque está recurriendo a alguien experimentado, pero cuando alguien busca crecer en la vida espiritual, o sea, uno va a ver que le van a venir muchísimas emociones, o sea, muchísimas inclinaciones, consuelos, fervores, incluso imágenes, ¿no? O sea, como decía Santa Catalina, que se le aparecía Cristo mismo. Entonces, para poder discernir todo eso que se nos va a venir de golpe al abrir nuestra vida a la oración, lo recomendable sí es tener un director espiritual. Yo, si me Eh, permitís, voy a intervenir para esta cuestión concreta del director espiritual, sí, sí, claro, que yo claro. reconozco, bueno, soy el padre Eduardo, algo, perdón, que he intervenido así sin más. Y como sacerdote reconozco muchas veces la dificultad que tenéis
para encontrar un padre espiritual que os acoja, que os escuche, os acompañe con cariño, con dedicación y que os entienda y que os sepa acompañar, ¿no? Y porque no todo sacerdote que se presta luego sabe acompañar. Eso también es otra cosa. No, no, por muy buena voluntad, el acompañamiento es el adecuado. Entonces, en una situación así, en la que nos hemos encontrado todos, yo también, de sequía, de no encontrar un padre espiritual, conviene, sí, sin embargo, detectar que el sacerdote quizás en la confesión puntualmente me puede dar ese consejo oportuno y sobre todo confiando, como ha dicho Benazir, que no es ninguna beatería, ¿eh? Confiar en la dirección del propio Espíritu Santo, que es realmente el director de nuestras almas, ¿no? El Señor no nos va a abandonar, Él es el buen pastor. Y si por alguna razón no nos quiere dar en ese momento un director espiritual concreto, no nos apresuremos. No por la necesidad de tener un director espiritual, tenemos que acogernos al primer sacerdote que venga, ¿no? No nos apresuremos. Confiemos en el Señor, Él es el buen pastor. San John Henry Newman, no sé si le conocéis, cardenal, santo, doctor de la Iglesia, él tiene una oración muy bonita cuando no le quedaba otra cosa más que decirle a Dios que le guiara a él. Y él decía, guíame tú, luz amable. La noche es oscura. Guíame tú. Conocer el próximo paso me basta. No te pido que me muestres todo el horizonte. Muéstrame el próximo paso. Y ahí él así estuvo muchos años. O sea que no os desaniméis. No os desaniméis ni corráis tampoco. Confiad en el Mm. Señor. Perfecto, padre, muchísimas gracias. Creo que Ofelia había levantado la mano, no sé Ah, si. sí, Ofelia, sí. Sí, Ofelia. No te Me, escuchamos, Ofelia. me- me había parecido que había levantado la mano. A lo Ah, mejor. Sí, 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 ahora, sí, ahora. sí, Ujú. sí, padre. Yo vivo en Los Ángeles, California. Eh, He tenido muchas experiencias místicas, podría decir, en los últimos 3 años y he tenido muchas preguntas, pero no se encuentra ningún padre espiritual aquí en California que tenga tiempo y que pueda escucharnos. He luchado, he ido mucho a buscar. He recibido los ejercicios de San Ignacio de Loyola 2 veces. Bueno, yo solamente, como dice usted, solamente escucho en YouTube algunos padres espirituales ahí que dan consejos y leyendo la vida de los santos y pidiéndole al Espíritu Santo que me dé luz y me dé guías. Es bien difícil, como dice usted, encontrar un padre espiritual que Es tenga bien tiempo para que nos Es bien escuche. difícil porque no debería ser así, pero es verdad que muchos curas vamos mirando la hora, ¿m? y, y la dirección espiritual es algo muy serio, no es 10 minutos. Eh, y sí, o sea, exige escuchar, acompañar a la persona y hay muchos sacerdotes que no se quieren complicar, ¿eh? Y sin embargo la dirección espiritual es, si no esencial para la salvación, ¿no? Pues no voy a decir que sea esencial para la salvación, pero sí es un medio muy eficaz para la santificación y para el combate espiritual. Y es verdad que tenemos esa carencia, de no encontrar curas que nos dediquen tiempo. Pues, justamente podría decir que tenemos muchas cosas que hacer, sí, sí, pero a veces lo más importante, que es atender las almas, pues no lo hacemos, no lo hacemos. Así que, Ofelia, no vas mal encaminada si estás haciendo lo que estás haciendo, el Señor te guiará, el Mm, Señor te guiará. Amén. Así amén. sea. ¿Puedo Sí, Gina. comentar? Sí, claro. Buenas tardes acá. Buenos días, perdón. Yo soy Gina. Fíjese que le agradezco mucho, padre, ese comentario que hizo. La verdad me sirvió muchísimo porque si bien estábamos hablando de un ideal, ¿no? Indudablemente sería lo ideal, ¿no? Tener un director. Pero yo, eso que dice que mismo en la confesión puede servir, ¿no? Puede servir. Sin embargo, yo
en la última confesión yo tenía una duda sobre, eh, sobre una cuestión de omisión, de que no hice una corrección. Estuve presente en una falta de respeto a unas cenizas de un difunto en otra casa y no dije nada, ¿no? Perdón. El primer sacerdote, yo creo que estaba molesto y me dijo, no, no estabas en tu casa, así de manera muy fea, pues, y me cerró la ventanita. Sin embargo, lo que hice fue acudir al otro sacerdote más anciano, porque gracias a Dios tenemos dos en la parroquia. Y ya le dije, y sí, me aconsejó hermoso, me explicó por qué, o sea, bien bonito, ¿no? Bien bonito. Entonces, a veces creo yo, esa recomendación me gustó y la acabo de aplicar sin saber, ¿no? Pero Gracias. que hay que sí hay que buscar a la persona adecuada, como dice también. Muchas gracias, no apresurarse, como decía, no salir corriendo, no considerarlo ya, si no lo hago estoy mal, y no, sino tenerse uno mismo esa paciencia y también recurrir al Mm. Espíritu Santo, ¿no? Como mencionó, me gustó mucho lo que dijo, muchas gracias. Gracias a ti, Gina. Vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar, Benacir, Sí, sí, ¿vale? sí. Vas bien Eh, de tiempo, ¿no? Vas. sí. Bueno, voy con la regla decimocuarta, es decir, decimocuarta, perdón. Dice San Ignacio del demonio, ahora viene, que asimismo se hace como un caudillo. La primera era como una mujer, la segunda era como un vano enamorado. Ahora es el caudillo, para vencer y robar lo que desea, porque así como un capitán y el caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca, de la misma manera el enemigo de natura humana, rodeando mira en torno a todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. La idea central es que el demonio no va a tentar al azar, es decir, no va a ensayar, no va, nos prueba, nos estudia, actúa como un caudillo que está asediando un castillo. Examina las defensas, busca grietas y ataca por donde el alma es más débil. Eso quiere decir que no nos va a tentar a todos de la misma manera ni del mismo modo. La tentación es personalizada. La escritura y la experiencia lo confirman. Por ejemplo, Eva cayó por la soberbia, seréis como dioses. Caín por la envidia, Salomón por la lujuria, Judas por la avaricia, Pedro por el respeto humano. Aquí vemos que el demonio va a adaptar la tentación a la persona. Por lo tanto, San Ignacio va a insistir que el enemigo nos conoce súper bien. Incluso nos puede llegar a conocer mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos estudia, conoce nuestra historia, recuerda nuestras caídas pasadas, nuestros pecados, sabe en qué circunstancias caímos, con qué personas, en qué estados de ánimo. Es decir, Él lo tiene todo registrado. Hay que tener en cuenta que es una entidad espiritual, es un ángel. Bueno, caído, pero es un ángel. No duerme, no se distrae, no improvisa. Por eso es muy peligroso si somos ingenuos. La pregunta clave de esta regla es si nos conocemos realmente, sabemos realmente cuál es nuestro flanco débil, porque si el demonio nos conoce y nosotros no, estamos en una clara desventaja. Para esta regla, San Ignacio sigue haciendo la lógica, utilizando la lógica del oppositum per diametrum. Si el demonio me ataca por el punto más flaco, lo que yo tengo que hacer es robustecer ese punto. Por lo tanto, tengo que identificar cuáles son mis defectos, cuáles son mis malas inclinaciones, cuáles son los malos hábitos, esos puntos frágiles, por donde el enemigo insiste una y otra vez, ¿no? O sea, cuando vemos que hay una tentación constante en algún sentido, esto suele ser una pista sobre en qué sentido somos más vulnerables, cuál es nuestro defecto dominante. Eh, Aquí vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, al soñador, el demonio lo distrae con mil pensamientos, proyectos irreales, preocupaciones futuras que no vienen al caso. A quien es hipersensible, lo atormenta con susceptibilidades. Por ejemplo, ay, me miró mal, ay, no me quiere.
O sea, quien es hipersensible y de repente le atormentan ese tipo de pensamientos, sabemos de dónde van a venir, del mal espíritu. A quien es iracundo lo hieren el orgullo, le va a sugerir, ¿cómo te habla así? A quien es hablador lo desliza de conversaciones inútiles o sea, de conversaciones inútiles a malas conversaciones. Al melancólico lo tienta con tristeza, desesperanza, escrúpulos. Al soberbio lo va a encerrar en su propio juicio y lo va a llevar a decisiones desacertadas. El enemigo lo que va a hacer es que va a trabajar con los defectos que ya hay. Jesús lo dice con claridad. Si el padre de familia supiera por dónde va a entrar el ladrón, velaría. Aquí San Ignacio nos invita a la vigilancia espiritual, que no es paranoia, sino realismo. Por ejemplo, San Pío de Petrelcina nos dice, deja que el viento sople y no creas que el ruido de las hojas es el tronar de las armas. Es decir, no todo ruido, no toda tentación va a ser grave, ¿no? Va a ser la ocasión de caída o nuestra caución de condenación eterna. Pero sí hay que vigilar nuestros puntos flacos con especial cuidado. Aquí la regla se puede resumir en que el demonio entra por donde menos hemos trabajado. Un castillo con un muro fuerte por un lado y cimientos débiles por el otro, si nos dedica, o sea, eso puede ser como una metáfora de nuestra alma interior. O sea, el muro fuerte por un lado son las virtudes que no son fáciles, que no son ya casi habituales, ¿no? Que no nos cuesta ejercer. Por lo tanto, cimientos débiles serían esos pecados, esas negligencias em, las que no hemos trabajado porque precisamente nos resulta un esfuerzo, pues hay que tomar en cuenta que allí precisamente va a intentar entrar el enemigo. Pongo finalmente un ejemplo. Supongamos que hay una persona que tiene muchos problemas con el alcoholismo y hace unos ejercicios espirituales y de repente recibe muchas gracias, una iluminación, un contacto con Dios, un consuelo muy grande de Dios y de repente vemos que se propone ayudar más en la parroquia, llamar a una abuelita que tenía descuidada y que está acá a punto de morir y hacer más apostolado. Podemos ver que todo eso es muy bueno, pero si no aparece la resolución concreta de dejar de beber, es decir, de dejar el problema con el alcoholismo, su problema central sigue intacto y por ahí va a seguir entrando el enemigo. Y aquí San Ignacio nos hace notar que muchas veces nos engañamos trabajando en lo que nos gusta, en lo que nos es más fácil, pero realmente estamos evitando lo que realmente donde necesitamos la conversión, ¿no? Eh, San Ignacio, contra esta astucia, argucia del maligno, nos propone medios muy claros. O sea, el examen general para conocernos mejor, del que ya hemos hablado, la oración mental constante para poder recibir la inspiración del Espíritu Santo, lo que comentaba el Padre Eduardo, que no es ninguna beatería, que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos arroje luz, ¿no? En todas esas miserias que tenemos aún en las que trabajar. El examen particular, que también es parte del método ignaciano, que nos ayuda a atacar nuestro defecto dominante, y una dirección espiritual o la confesión o el consejo de alguien más experto que nosotros para no engañarnos. La clave de esta regla es que hay que conocernos, hay que aceptarnos, ver nuestros defectos, ser realista con nuestros defectos y hay que trabajar en ellos antes de que el demonio ataque. Lo que busca esta regla no es asustar, sino ayudarnos a despertar, ¿no? O sea, San Ignacio siempre termina con animándonos a tener un grande ánimo y liberalidad frente a todo esto que nos sugiere el enemigo. Em, bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? ¿Veo el chat? No. Ah, ¿cómo le evitamos? ¿Cómo se rechaza, Gisela? Eh, Pues lo que ya nos ha dado varios consejos, haciendo el opósito per diametrum, es decir, a la tentación que me sugiere hacer el opuesto contrario, no caer en desolación, en desesperanza, sino aferrarnos a la confianza en Dios, a la oración, más penitencia incluso, más examen, o sea, intentar ir viendo lo que nos va a enseñar San Ignacio con estas reglas de discernimiento es a poner nuestros pensamientos, a nuestras emociones, todo lo que ocurre en nuestra alma, ponerlo bajo una luz, bajo foco y aprender a examinar para ver dónde ha sido por dónde ha entrado el enemigo y rechazarlo eso con ánimo, con liberalidad, con fortaleza del alma. Eso sería lo que te puedo decir. Eh, Hasta aquí hemos o sea, aquí terminan los conceptos básicos.
que serían las reglas de la primera semana. Y ahora vamos a iniciar con los conceptos ya un poco más complicados. O sea, para quienes ya estamos, o sea, ya estamos más incurriendo en mayor vida espiritual, por así decirlo. Eh, Vemos que hemos visto hasta ahora Ben, que cuando, Benazir, sí, perdón que te interrumpe, una pregunta. No sé cómo tienes distribuido el tiempo. Hoy es tenía la última sesión. pensado, sí, o sea, sí, como ya, bueno, podemos dejarlo aquí No, vamos, es lo que tenías programado, es por luego incluir la oración de las Santas Llagas, sí, 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 sí. Tenía pensado pero en dejarlo pero hay aquí. previsto. Ah, vale, fenomenal. Hay previsto otra sesión porque me habían dicho que Ah, podían ser fenomenal. 3 semanas. Lo que no quería era que se viera todo demasiado apretado y No, no, esto que no. es importante. Ah, fenomenal. Vale. Me dijo Catalina que como vamos con ejemplos, vamos viendo caso por caso y Estupendo. entonces vamos Entonces, a ir estupendo. tranquilamente. O sea, y que Vale. lo podemos dejar aquí y la siguiente sesión vemos la Si, siguiente, o sea, ya si quieres, preparándonos con el... introdúcelo, o sea, ya Sí, sí, sí. introduce. Fenomenal, gracias, Benacir. Sí, a usted, padre. Sí, voy a dejar nada más introducidas las reglas que son ya para nivel más avanzado, que es porque cuando nos vamos metiendo en la vida de oración, vemos que el buen espíritu, los ángeles de Dios, o sea, las inspiraciones buenas, van a empezar a actuar más, pero también, por el contrario, el mal espíritu también va a atacar con mayor claridad y nos podemos empezar a sentir perplejos ante lo que estamos empezando a experimentar. En la primera semana, las reglas de discernimiento nos ayudaban a conocer los conceptos básicos, a sentir y conocer todas estas emociones, a ponerles un orden, ¿no? A situarlas. Y esa es una etapa marcada por una mucha subjetividad espiritual. O sea, vemos nuestra propia historia, reconocemos nuestros pecados, nuestros desórdenes, estamos en la lucha, ¿no? En cambio, en esta segunda fase, por así decirlo, vamos a ir ya al ordenamiento interior. Y el ordenamiento interior tenemos que tener claro que es Jesucristo. Cuando empezamos a ordenar lo que o sea, estaba desordenado, vemos que nuestro corazón empieza a estar más pacificado, más disponible, más gozoso de sintonizar con el plan de Dios. O sea, no simplemente se trata de corregir lo que estaba mal, sino ya seguir lo que es la voluntad del Señor, seguir al Señor, amarle a Él, ¿no? Comprender lo que Dios quiere para mí en mi vida. Y aquí es donde está nuestro mayor desafío, porque hay mucho riesgo también de engaño. O sea, el demonio no desaparece, no es que de repente como hemos luchado con todas las tentaciones, él deja de insistir, no, sino que se va a volver más sutil. Por eso, San Ignacio reserva estas reglas que vamos a ver la siguiente sesión para o sea, para alguien para un discernimiento con mayor atención, con mayor profundidad. Eh, Preguntan cómo se puede, mm, sí, o sea, cómo se puede obtener claridad en esta área. Pues vamos a ver precisamente en la siguiente sesión algunos consejos, algunas notas, o sea, algunas sutilezas que nos comparte San Ignacio para aprender a discernir qué engaños pueden presentarse incluso bajo la apariencia de bien o la apariencia de luz, ¿no? De algo bueno. Y bueno, lo dejamos aquí, padre. Sí, a mí me parece Sí. maravilloso. De verdad que os emplazo a todos a la siguiente sesión. En Benacir está haciendo un trabajo magnífico y además muy bien desarrollado, muy bien explicado, cuestiones que son verdaderamente complejas, que no todos los directores de almas conocen y deberían conocer, y que no hay algo más peligroso en la vida que una persona que no sea capaz de discernir. Ujú, No hay algo más peligroso que una persona que no sepa distinguir el bien del mal, el espíritu bueno del espíritu que no lo es. Y esto de verdad es un tesoro que, gracias a Dios, quedará en el registro de YouTube del movimiento para que lo podáis remirar, reescuchar. Os va a ayudar en vuestro discernimiento personal y es de verdad una oportunidad maravillosa que podamos estar escuchando a Benazir y gracias a Dios va a haber otra sesión en la que seguiremos profundizando. No os lo perdáis porque esto es una riqueza y además yo os invito de verdad y os recomiendo a que volváis a mirar la primera sesión que hubo de discernimiento. Cuando se suba esta a YouTube, la volváis a escuchar, porque
lo que está explicando Benazir es muy serio y puede ser, si no, lo más fundamental que, o sea, una ayuda para vuestra vida, para vuestra santidad, que es, vamos, clave, de verdad, clave, un antes y un después. Gracias, Benazir, de verdad. Gracias a, sí, Gracias, gracias a Benazir. vosotros por el espacio también y por Y vamos ahora a introducir la oración la de las Santas oración. Llagas. ¿La haces tú, vale, Benazir? O la iba a hacer Sandra. Oh, Oliva Sandra. ¿Dónde Sí. puedo ver la primera sesión? Pregunta Jessie. En el canal de YouTube del movimiento, creo. eh, Ahí están colgadas todas las catequesis sesiones que se hacen de los seminarios como este. Ahí tiene que estar. ¿Vale, Jessie? Vas a YouTube, ¿eh? Pones Movimiento Creo, y ahí verás un montón de vídeos y ahí la última que se ha subido es esta, la de la semana pasada. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Benazir. Muy interesante el tema del discernimiento y como decía el padre, eh, de verdad que es para tenerlo muy presente en todas las decisiones, no solamente en el guía espiritual, sino en todas las decisiones que tengamos en nuestra vida. Entonces, yo les pido el favor que pues nos coloquemos en una posición de oración, en una posición donde nos sintamos cómodos, pero también una posición donde no nos vayamos a dormir. Porque esta oración, por ser de tipo ignaciana, contemplativa, a veces es bueno cerrar los ojos y tener una imaginación bastante amplia para que así podamos adentrarnos en lo que es eh, la oración de las santas llagas y adentrarnos en lo que es el corazón de Jesús, en lo que sufrió Jesús en su pasión. Entonces los invito primero a descruzar las piernas. Los que tengan piernas cruzadas deben descruzarlas, a estar cómodos y a pedirle al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo con su luz quien nos ilumine, nos guíe, que sea Él quien nos tome con su fuego, nos limpie, nos purifique, nos llene de su gracia para poder disfrutar y vivir esta oración de tipo ignaciano. En la primera parte contemplaremos a Cristo crucificado y al observar con reverencia y amor sus santas llagas, podemos establecer una relación íntima con el Señor. Se nos invita a imaginarnos que sacamos de manera simbólica la corona de espinas y los clavos de su cuerpo como un acto de amor, contrición y reparación por nuestros pecados. Entonces, podemos hacer hasta, hasta la mímica. Por favor, busquen un crucifijo. Es importante que tengan el crucifijo a la mano y ustedes pueden hacer que de verdad le están quitando ese clavo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que le están quitando esa corona de espinas. Vamos a hacer esos actos de amor hoy con nuestro Señor y le vamos a pedir al Señor que haga nuestros corazones dóciles y sensibles, que hoy Él quebrante nuestro corazón, que hoy sea Él a través de esta oración tocando nuestros corazones, quebrantándolos y si es su voluntad, limpiando, liberando, sanando, desatando lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Por eso entreguémonos hoy al Señor. Cada uno va a hacer una oración de entrega y le va a entregar todo al Señor y le va a decir, te entrego todo mi ser. Y te pido que en esta oración seas tú tomando mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi entendimiento, mi ser, todo lo que tú quieras de mí, mis potencias, mis sentidos, mis pensamientos. Tómalo todo, Señor. Hoy te lo entrego todo a ti y haz con ellos lo que tú quieras hoy para mí. Bueno, em, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús quiere que le acompañes y le muestres tu amor en sus últimos momentos en la cruz. Cuida sus llagas y Él sanará las tuyas. Durante la oración de manera contemplativa, entraremos en contacto con el mismo Jesús durante su pasión
y tendrás la oportunidad de abrazar, besar y sanar sus heridas. Él está en la cruz por ti y por mí, por nosotros. Demuéstrale tu agradecimiento con un gesto de amor. En este compartir con Él te invitamos a que le entregues esa cruz que tanto te pesa. Tómate unos momentos para contarle a Jesús eso que te aflige. Dile al Señor que es ese inconveniente que hoy te está atormentando en tu corazón, en tu familia, son tus hijos, es tu esposo, es tu trabajo o tu esposa también, es tu trabajo, tu jefe, tu situación económica, tu situación emocional, tu salud, las relaciones personales, no logras tener buenas relaciones con tus personas cercanas. ¿Cuál es esa situación que hoy te está afligiendo? ¿Te sientes agobiado, te sientes frustrado, quieres conseguir algo y no lo logras? Dile al Señor que hoy te muestre qué es eso que de pronto nos tiene paralizados y no nos permite dar ese paso para librarnos de esta situación que hoy tanto nos aflige. Repite en tu corazón, Dios uno y trino, misterio de amor, que habitas en los cielos y en mi corazón. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Te puedes imaginar cómo es la tierra reseca, cómo es la tierra sin agua? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Entrégale todo eso a Jesús. Ven, Espíritu Santo, te abro mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y mi vida, para que actúes en ellos sin ningún tipo de restricción ni resistencia. Y suplico que me des tu luz que deseo, anhelo y necesito. Háblale a Jesús, órale. Ahora imagina a Jesús en la cruz delante de ti. Imagina que puedes estar ahí con Él y acompañarle en los últimos momentos en la cruz. Tómate un momento y míralo de pies a cabeza. Mírale su corona de espinas, las llagas en su pecho, las llagas en su costado, las llagas en sus manos. ¿Cómo está Jesús de ensangrentado en todo su cuerpo? Ahora retira la corona de espinas al Señor con todo el amor y la solemnidad que esto precisa. Toma esa corona de espinas en tus manos y retírasela de su cabeza. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Dale aliento en estos momentos por los que está pasando y demuéstrale tu amor. Retira el clavo de la mano izquierda. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie izquierdo. Besa,
limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie derecho. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo de la mano derecha. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Y finalmente, tomando conciencia que Jesucristo ha muerto por nosotros, besa, limpia, sana, venera la llaga del costado y agradece todo lo que ha hecho por ti. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Él aguantó por ti y por mí. Y hoy cuando le retiramos esos clavos, podemos permitirle o pedirle al Señor que nos permita sentir algo de ese dolor que Él vivió en la cruz. Repite en tu corazón, si yo amo así tus llagas, cuanto más amarás tú las mías. Imagínate que Jesús ama tus llagas y está contigo en todo momento. Pero hoy vamos a dedicarle y a entregarle todo el amor a Jesús por cada llaga, por cada latigazo, por cada flagelación que Él sufrió en, en la cruz, en el camino al Calvario, en su pasión. Acompáñalo, míralo, mírale cada herida, siente su dolor. Ahora, como si fueras el buen ladrón crucificado al lado del Señor, puedes pedirle perdón por todas las veces que le has fallado, por todas las veces que no le has puesto primero en tu vida, por todas las veces que de pronto hemos preferido un partido de fútbol o de pronto una reunión familiar antes que la Eucaristía del domingo, o de pronto nos dio pereza, estaba lloviendo y lo dejamos en el altar el banquete servido que Él había preparado para nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos dejado solo en el Santísimo? No lo acompañamos y Él está solo allí por amor. Pidámosle perdón. Perdón, Señor, por cada falta de amor que he dejado de hacer contigo. Perdón, Señor, por haberte dejado solo cuando tú solo me pedías mi compañía. Perdón, Señor, porque no hago mi oración con la devoción y el amor que debo hacerla. Perdón, Señor, porque te he dejado de un lado en muchos momentos de mi vida, por mal genio, por ira, por enojo, porque quiero hacer berrinche o pataleta porque no escuchas mi oración según yo, o porque no haces lo que yo deseo, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. La única oración que Dios no escucha es la que no hacemos. Después de esta reflexión, ora con fuerza diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús te mira y te susurra. En verdad te digo,
Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenéis que nacer de nuevo. Imagínate esa escena. Y es lo que creo que es la escena más cercana a cuando nosotros vamos a la confesión y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Él nos mira con su infinita bondad, su infinita misericordia y te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenéis que nacer de nuevo. Es momento de nacer de nuevo. Es momento de tomar la camilla, de dejar el pecado, de levantar la cabeza y de seguir caminando. Después de tu arrepentimiento, pasas a ser el discípulo amado. Te encuentras a los pies de la cruz. A tu nueva vida entrarás acompañado de alguien muy especial. A tu lado está la Virgen María. Jesús la mira y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego te mira a ti y te dice, ahí tienes a tu madre. Hoy colócate en donde quieras de la Virgen María. Si quieres que la Virgen María te dé un abrazo, si quieres que la Virgen María te tome de la mano, si quieres que la Virgen María te, te permita que te recuestes en su hombro, si quieres sentarte en su regazo, hoy ella está contigo y ella hoy quiere abrazarte y acompañarte en este caminar. Búscala como cuando uno era niño y se caía o le pasaba algo, uno corría a los brazos de mamá a buscarla y a llorar o a que le ayudara a hacer algo a uno. Hoy busquemos así a Mamita María. Busquémosla y entreguémonos en sus manos. Siente cómo la Virgen María te abraza. Siente cómo ella está contigo a tu lado. Siente ese amor materno, esa ternura, esa dulzura. Date ese espacio de sentirla. En esta segunda parte de la oración, permite que sea el Espíritu Santo que te sane a ti y que Jesús te acompañe en esta nueva vida. Imagina a Jesús resucitado frente a ti. Recuerda la imagen de Jesús resucitado, con sus vestiduras blancas, con sus manos a los costados y elevándose al cielo. Ahora eres tú el que lleva la corona de espinas y los clavos. Él se te acerca y te mira a los ojos. Contempla esos ojos de Jesús. ¿Qué ves en ellos? Unos ojos brillantes, una mirada suave, una mirada tierna. ¿Cuál es la mirada que hoy Jesús te regala? Con humildad, suplícale diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme la corona de espinas. Jesús, con todo su amor, la retira. Siente cómo se alivia el dolor que generan tus pensamientos. Invoca al Espíritu Santo para que sane y transforme en amor todos esos pensamientos que te atormentan, que no te, que te quitan la paz, que te quitan el sueño, que te quitan la armonía, que te quitan la unidad y te alejan de Dios. Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora siente cómo Jesús te abraza. Siente sus brazos, siente su amor, siente su fortaleza, su paz. Siente el Espíritu Santo que te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano izquierda. Este clavo representa las cargas y preocupaciones de la vida cotidiana. Trabajo, dinero, estudios, todas las tensiones y ansiedades que estas áreas pueden traer. Quizás tengas heridas abiertas que necesitan ser sanadas, situaciones en las que necesitas que Jesús te sostenga. Este es el clavo que te genera esa llaga. Con humildad, suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Sabemos que Jesús, cuando le pedimos con fe, con confianza, Él lo hace. Entonces hoy te invito a que lo hagas con mucha fe y con mucha confianza en Jesús, para que Él nos quite ese clavo de nuestra mano izquierda que está relacionado con todo lo que tiene que ver con trabajo, dinero y estudios. ¿Qué es eso que nos tiene agobiados? Y recordemos que Jesús dijo que lo siguiéramos y que todo lo demás vendría por añadidura. Así que Él lo quiere sanar esa llaga, pero también necesita de ti para que tú dejes de atormentarte con esos pensamientos y Él pueda seguir obrando en tu vida. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Siente la mano de María y la mano de Jesús que están sanando esta llaga. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie izquierdo. Simboliza las preocupaciones que tienes al respecto de tu salud, ya sea física, emocional o espiritual. Con humildad y con confianza, suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga.
Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. Mientras que compartes con Él tu dolor, la Virgen María toma tu pie, Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz,